La contracultura tiene que ver el entender que como cristianos, como seguidores de Jesucristo, muchas veces nos vamos a enfrentar con mentalidades, con culturas que nuestro mundo promueve, que no son bíblicas, que muchas veces hasta son opuestas a las creencias bíblicas, y tenemos que aprender cómo a veces simplemente resistirlas y no dejarnos llevar por la corriente, y muchas veces tenemos que saber cómo refutarlas y entender qué estamos refutando. Durante las semanas pasadas hemos estado desglosando diferentes frases populares en nuestra cultura y viendo qué tanta verdad bíblica tienen estas frases en nuestras vidas, como el tú sé tú, el no me juzgues, frases que parecieran muy benévolas, frases que son muy de moda, las pones en tu Instagram, quizá tengas una calcomanía, una camiseta, ¿verdad? Pero verdaderamente tenemos que saber, ¿a qué se refiere el mundo cuando habla acerca de estas frases? ¿Cuál es mi responsabilidad como seguidora de Jesucristo en adoptar estas frases, en vivirlas, o necesito rechazarlas, necesito confrontarlas? Y de esto se está tratando toda esta serie. El día de hoy vamos a enfocarnos en una frase, en otra frase también muy popular en nuestra cultura. Probablemente la has escuchado, y esto tiene que ver con la frase de tú vive tu verdad. ¿Cuántos han escuchado esta frase? Quizá la has utilizado. Pues esa es tu verdad, pero mi verdad es esta. Y entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra acerca de vivir nuestra propia verdad. Primero que nada, encontramos que en la cultura en la que estamos viviendo se conoce como una cultura posverdad. Y eso quiere decir que a cada individuo se presenta como la fuente de la verdad. Entonces ya no existe una verdad absoluta, sino que tú eres la fuente de tu verdad y yo soy la fuente de mi verdad. Y esta es la mentalidad que nuestra cultura promueve. Vivir tu verdad tiene que ver con vivir la vida a tu manera, con cuestionar todo tipo de estructura o institución, como la familia, como la iglesia, como muchas veces aún la ciencia, la biología, y entonces ignoramos todo este tipo de estructuras basados en nuestra propia verdad. Ignoramos o omitimos cualquier tipo de sabiduría moral que no afirme lo que yo quiera hacer, y con el pretexto de que voy a vivir mi verdad. Y el fin, el propósito de esta frase es yo vivir mi felicidad, hacer lo que yo desee para experimentar mi propia felicidad. Entonces, esta frase, vive tu verdad, suena bueno muchas veces, suena auténtico. Hablamos de la autenticidad anteriormente. Esto muchas veces suena hasta liberador, pero ¿qué tanta realidad, qué tanta verdad, específicamente qué tanta verdad bíblica tiene que ver con esta frase? Y una vez más, vivir tu verdad establece que tu fuente principal de validación eres tú mismo. Tú eres quien te valida a ti mismo, tú eres quien decide qué es la verdad, y tú decides qué es verdad y qué no es verdad. Pero aquí hay un problema, porque la verdad no depende de ningún humano. Tú no inventas la verdad, tú no creas la verdad. La verdad es la verdad. La creas o no, lo aceptes o no, la verdad es la verdad. ¿Ok? Y para ello, como me gusta hacer casi siempre, es, primero que nada, vamos a definir términos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué entendemos por verdad? Y entendemos que la verdad es muy importante en nuestra vida diaria,
y de hecho aún en nuestro destino eterno, ¿cierto? Nuestro destino eterno está basado en conocer la verdad. Y cuando hablamos de verdad, la mayoría de personas, aun aquellos que niegan una verdad absoluta, la mayoría de personas quieren la verdad que no está basado necesariamente en ellos. Por ejemplo, cuando vas al doctor y te haces un examen de sangre, y cuando ya tienen los exámenes, el doctor te podría decir: ¿quieres que te diga la verdad de tus resultados de sangre o quieres que te diga mi verdad? O tú dime tu verdad. Y ahí vemos que, realmente queremos nuestra verdad. ¿Qué tal si vas a tomar medicina? ¿Quieres la medicina que es la medicina verdadera o quieres cualquier botella que puede ser químicos, puede ser veneno? ¿Qué quieres? ¿Quieres la verdadera medicina? ¿Cierto? ¿Qué tal en el trabajo? Vas a trabajar, firmas un contrato y al rato el jefe te dice: ¿sabes qué? Te voy a pagar mi verdad. porque la verdad del contrato no. Y ahí nos damos cuenta que muchas veces, aún las personas que profesan que cada quien tiene su verdad, realmente no están de acuerdo con que cada quien tiene su verdad, porque ellos mismos demandan muchas veces la verdad absoluta, ¿ok? Entonces vemos que allí mismo el argumento empieza como que a deshacerse. Esto no es algo que realmente promueven o creen. Entonces vamos a establecer qué entendemos por verdad. Y primero que nada, con los ejemplos que te dije, tenemos que admitir que la mayoría de nosotros conocemos que hay una verdad, que hay cosas verdaderas y que hay cosas falsas. Y creo que todos, durante toda la historia de la humanidad, hemos vivido con este entendimiento de que hay cosas verdaderas y hay cosas falsas. Ahora, cuando hablamos de la verdad, especialmente en este término de tú vive tu verdad, existe en la filosofía, esta es la mentalidad con la que la mayoría de nosotros hemos crecido y entendemos, estamos de acuerdo con ello. En la filosofía se conoce como la teoría de la verdad por correspondencia. Suena muy filósofa la cosa, ¿okay? Pero lo que esa teoría nos dice es de que existe tu creencia. Tú puedes creer algo, tú puedes proponer algo, tú puedes afirmar algo, y esto que tú propones o afirmas es tu creencia, ¿ok? Y después tenemos la realidad del mundo, lo que verdaderamente es en la realidad. Y cuando tu creencia o mi creencia concuerda con la realidad de la vida, entonces estamos hablando de la verdad. Por ejemplo, si yo te digo ahorita, está lloviendo aquí, está lloviendo arriba de este edificio. Tú dices: ok, pues no escucho lluvia, no sabía que iba a llover, ni siquiera vi nubes. ¿Y qué hacemos? Si tú sales, te asomas por la puerta, la ventana y te das cuenta, no está lloviendo. Entonces mi afirmación no concuerda con la realidad. Entonces mi afirmación es una afirmación falsa, ¿cierto? Pero si yo te digo, está lloviendo, y salimos y nos mojamos porque está lloviendo, entonces mi afirmación, mi creencia concuerda con la realidad de la vida, concuerda con la realidad del mundo. Entonces mi creencia es verdadera. Pero si te das cuenta, yo no creo la verdad, yo no causo la realidad. Yo no invento la verdad, yo no invento la realidad. Yo simplemente afirmo o me pongo de acuerdo con la realidad. Y entonces la verdad es lo que conecta
nuestras creencias con la realidad del mundo. ¿Me estás entendiendo? ¿Ok? Entonces, tenemos que reconocer que la verdad es verdad si yo estoy de acuerdo o no, si yo lo creo o no, si yo conozco o no, la verdad va a ser la verdad. Y la verdad se refleja en la realidad, en lo que conocemos como nuestro mundo. Y con esta mentalidad es con la que por siglos la historia de la humanidad ha acordado, ha experimentado, hasta que llegamos a nuestros tiempos, a nuestra cultura, donde ahora vivimos en una cultura postmoderna, en una cultura posverdad, y entonces decidimos que nos vamos a olvidar de la realidad, vamos a negar cómo es la vida y vamos a decidir que ahora la verdad ya no es lo que coincide con la realidad, sino la verdad es lo que yo quiero que sea la verdad. Y allí es donde empezamos a reconocer, ok, esto muchas veces en primer lugar ni siquiera tiene sentido común y esto vamos a ver que tanto es bíblico, ok. Entonces vemos que una cosa es tu creencia, una cosa es lo que tú afirmas, lo que tú crees, otra cosa es la realidad, y cuando se conectan, cuando concuerdan, entonces estamos hablando de la verdad. Cuando no concuerdan, entonces las creencias o las afirmaciones son falsas. Entonces la verdad no es la creencia, la verdad no es la realidad, la verdad es el acuerdo de la creencia con la realidad. Y vemos que nuestra realidad no crea más bien mi creencia no crea la realidad. Yo no voy a inventar la verdad es. Lo crea o no lo crea, haga los berrinches que quiera o no. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Esta es una verdad. Y si yo lo creo o no, la verdad es la verdad. Si yo estoy de acuerdo, yo puedo hacer toda manifestación en contra de la gravedad. Puedo hacer lo que quiera. La verdad no cambia. La verdad no me pide mi opinión. La verdad no me pide acuerdo. La verdad es la verdad. ¿Ok? Entonces, existe tal cosa como verdades absolutas. Y cuando vemos, nosotros no podemos establecer necesariamente qué es verdad o no. Nosotros simplemente tenemos que aceptar lo que es verdad o no. O debemos de negar lo que es verdad o no. Pero no establecemos qué es verdad, porque la verdad no se crea por nosotros mismos. La verdad ya está en la realidad. Entonces, ¿sabías que la Biblia asume ese tipo de mentalidad, ese tipo de entendimiento? Por ejemplo, en la Biblia cuando se nos dice que no digamos mentiras, que no demos falso testimonio, está asumiendo que hay una verdad y que el negar la verdad es mentir. ¿Ok? Entonces, una vez más, esta es la mentalidad con la que hemos vivido por toda la historia, hasta recientemente cuando alguien decide que cada quien tiene su propia verdad y cada quien va a establecer su propia verdad. Entonces, primero que nada, tú no puedes vivir tu propia verdad porque no existe tal cosa como tu propia verdad. Tú puedes vivir tu propia creencia, tú puedes vivir tus propias afirmaciones, pero no existe tal cosa como tu verdad. Existe la verdad, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de mi verdad, tenemos que reconocer bíblicamente qué es lo que nos dice. La Biblia no habla acerca de tu verdad. La Biblia establece que hay una verdad y hay una gran diferencia entre mi verdad y la verdad. Y la verdad es como un compás. La verdad es tu amiga. La verdad es un guía que te ayuda a vivir en esta realidad de una manera sabia, de una manera segura, de una manera que te va a beneficiar. Hay un versículo un poco fuerte, de hecho 2 versículos, en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 10 y versículo 12.
el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia acerca de los últimos tiempos, acerca de las personas que no van a ser salvos, de los que escogieron, más bien rechazaron a Dios, rechazaron su salvación. Y escucha lo que dice acerca de estas personas. Dice: con toda perversidad engañan a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad. Dice, y así ser salvos. Entonces, el amar la verdad aún te provee salvación. Y hay gente que se niegan a amar la verdad, resisten la verdad. Después, versículo 12 dice: así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad. Y entonces aquí nos da una luz este versículo, y nos dice que cuando estamos hablando acerca de tu verdad, de mi verdad, de que no existe tal verdad absoluta, realmente no estamos hablando de la verdad en todas las áreas. Una vez más, como los ejemplos que hablamos, no estamos hablando de la verdad de las matemáticas. ¿Por qué? Porque la gente, si te doy $20 y me tienes que dar cambio, yo quiero la verdad en mi cambio. Yo no quiero tu verdad, que me des lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces, cuando tiene que ver con matemáticas, con ciencia, todo el mundo quiere la verdad, la verdad verdadera. Pero esta frase, más que hablando de verdades, tiene que ver con una verdad, un área de verdad, y ese es el área moral. Y eso es realmente en lo que estamos hablando. Esta frase de vivir tu verdad tiene que ver con cómo vas a vivir tu vida moralmente. Y en todas las demás áreas quiero la verdad absoluta, pero en esta área, cuando tiene que ver con la moral, con mi moral, mi estilo de vida, allí es donde no me conviene la verdad absoluta, y decido que yo voy a decidir qué es la verdad. Y tú decides qué es tu verdad, y ninguno de nosotros nos vamos a decir qué es malo, porque entonces ya te estamos juzgando, y acuérdate que juzgar es uno de los pecados más grandes de la cultura. Y entonces cada quien va a vivir su verdad. ¿A qué se refiere? A la moralidad. Estamos hablando de la moralidad. Y cuando hablamos acerca de la moral, tenemos que entender que cuando tú estudias el término de la verdad, o simplemente en la vida diaria, existen verdades que son subjetivas y existen verdades que son objetivas. Y cuando hablamos de verdades subjetivas, la palabra clave aquí está en el sujeto. Cuando hablamos de verdades objetivas, la palabra clave tiene que ver con el objeto. ¿Okay? No, por lo regular tengo aquí mi agua, no traje mi agua, pero supongamos que tengo mi botella de agua y te digo, y tomo mi agua, ¿verdad? Y digo, wow, esta agua está deliciosa. ¿Ok? Entonces, esta es una afirmación, esta es una propuesta que yo estoy haciendo, una creencia, ¿te acuerdas? Las creencias, y después la realidad. Y si yo digo, esta agua está deliciosa, ¿qué tipo de verdad es esta? Esta es una verdad subjetiva, porque tiene que ver con mi experiencia, tiene que ver con mi preferencia, tiene que ver con mi opinión. Porque a otras personas les da asco tomar agua simple. Yo era una de esas de niña. No me gustaba tomar agua. De hecho, de vaso, así como que no me gusta tomar mucho de vaso. De botella es diferente. Locuras, ¿verdad? De la mente, del gusto. Pero una vez más, si yo te digo, esta botella de agua está deliciosa, esta es una verdad subjetiva, porque depende de mi opinión, depende de mi gusto. Quizá tú digas, no, sabe a puros químicos o sabe a puro cloro, depende de la marca que tomes. Okay, entonces algunas personas pueden estar en desacuerdo. Entonces esta es una verdad subjetiva, basada en mi experiencia, basada en mi opinión. Pero si te digo, estamos hablando de una botella de agua imaginaria. Si te digo, esta botella pesa 16 onzas. Entonces, esta es una afirmación
objetiva, porque ya no estamos hablando del sujeto, estamos hablando del objeto, algo que podemos medir, algo que podemos pesar. Entonces, esta es una verdad objetiva, donde no tiene nada que ver con que si yo quiero, no quiero, me gusta, no me gusta. Esto es la realidad, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de verdades, tenemos que aprender a discernir. Estamos hablando de verdades subjetivas, lo mencionamos la semana pasada. ¿Cuál es tu sabor de nieve favorito? Podemos hacer equipos y unos van a decir chocolate, otros vainilla, otros fresas. Estas son verdades subjetivas donde depende de tu experiencia. Y puede ser verdad para ti, pero no es una verdad absoluta, es simplemente una verdad que depende de tu opinión, de tu propia experiencia. Pero si decimos la nieve es agua, crema congelada, entonces esta es una verdad objetiva donde todos vamos a estar de acuerdo porque esto es la realidad y no depende de tu opinión, de mi opinión. ¿Me estás entendiendo? Ok, simplemente términos generales, porque muchas veces tú puedes entrar en un argumento o tratar de explicar a alguien, pero necesitas conocer las bases. ¿De qué estás hablando? ¿De qué se tratan estos términos? De este tipo de afirmación que tú me dices, ¿qué tipo de verdad estamos hablando? ¿Estamos hablando de opinión o estamos hablando de algo que es absoluto, algo que es más objetivo? ¿Ok? Entonces, una vez más, cuando tiene que ver con verdad, una cosa es la ciencia, otra cosa es las matemáticas, pero cuando tiene que ver con la moralidad, ahí es donde la cultura del mundo nos dice, oh no, en esta área tú puedes decidir cuál es tu propia verdad. Y vemos que esto no es bíblico, porque cuando tiene que ver con la moralidad, la Biblia nos ayuda a reconocer que existe una ley moral. La palabra de Dios dice que esta ley está escrita en nuestros corazones y en nuestra conciencia. Seas cristiano o no seas cristiano, tú conoces qué es el bien y tú conoces qué es el mal. Existe una ley moral que todo humano tiene. Ahora, tú puedes ignorar esta ley que tú tienes en tu conciencia y endurecer tu conciencia y negar esta ley. Pero hubo un tiempo donde tú la tenías, donde tú estabas consciente. Y si existe esta ley, quiere decir que existe un dador de esta ley, ¿ok? Entonces, sabemos que nuestro Dios es el autor de toda verdad absoluta. Y Él nos ha dado una ley, un compás en nuestra vida que nos ayuda a vivir moralmente conforme a sus principios. Esto es muy importante en nuestro caminar cristiano, porque la anticultura, el vivir con una mentalidad anticultural, tiene que ver con resistir la corriente de este mundo. Acuérdate, Romanos 12:2, no te amoldes a las costumbres de este mundo, no te conformes a la manera de pensar de este mundo, sino que sé transformado. Y entendemos que la razón por la que estamos resistiendo no es porque queremos ser únicos, no es porque queremos ser especiales, sino porque existe una oposición. El sistema del mundo, la cultura del mundo, tiene que ver con ser influenciados por el reino de las tinieblas. Entonces, como seguidores de Jesús, entendemos que vivimos en una guerra espiritual. Existe una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual es tan sutil, opera en nuestras vidas, principalmente empieza a través de ideas, a través de mentalidades. Piensa en el concepto de la guerra espiritual que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6. Voy a leerte Efesios 6, versículo del 11 al 14. Dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra principades, contra potestades de los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto,
dice, toma toda la armadura de Dios, ¿ok? Entonces, primero nos dice, hay una guerra espiritual, batallamos espiritualmente, no contra personas, no contra seres humanos, sino existe un mundo de oscuridad detrás de todo lo que tiene que ver con el mundo, el sistema del mundo. Y dice, entonces la manera en la que vamos a contraatacar, la manera en que vamos a protegernos, la manera en que la vamos a resistir, dice, tiene que ver con ponerte la armadura de Dios, ¿ok? Y el primer elemento de esta armadura de Dios nos dice aquí, dice, entonces ponte toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Dice, estate pues firme, ciñe tu cintura, ¿con qué? Con la verdad. El primer ataque del enemigo son mentiras. Nuestra primera estrategia para defendernos, para contraatacar, es la verdad. El cinturón de verdad es lo primero. Dice, ciñe tu cintura con la verdad, y después sigue con las demás piezas de la armadura de Dios. Hace algunos años tenemos toda una serie acerca de la armadura de Dios, pero simplemente para recordarte, la armadura de Dios, aun cuando tú estudias la historia de los soldados romanos y de muchas culturas también históricas, cuando estudias la armadura, el cinturón siempre iba primero. Okay, el cinturón era como un tipo de faja de piel, era un poco ancho. A veces en las fotos o en las ilustraciones romanas vemos una cosa delgadita, pero esa era una cintura, más bien era un cinturón. Yo me imagino como esos cinturones de piel que se ponen en los gimnasios para proteger los órganos, ¿verdad? Para darte fuerza, para mantenerte firme. Pero la importancia de este cinturón, la razón por la que es lo primero que te pones cuando te vas a poner la armadura, es porque este cinturón va a sostener todas las demás piezas de la armadura. Este cinturón, te ciñes la cintura con el cinturón de verdad. A mí me da risa porque a veces te pones el cinturón y es el cinturón de la verdad. Te dice, ¿dónde está la verdad? Necesito hacerle un hoyo más. Pero te ciñes la cintura con el cinturón de verdad. Y después cuando te ponías la coraza de justicia en la Biblia, pero una coraza normal, esa coraza la atorabas en el cinturón. Porque si no, ibas a andar corriendo, moviéndote y la coraza iba a andar volando. Entonces, el cinturón va a sostener la coraza y el cinturón va a sostener la espada y el cinturón va a sostener todas las demás piezas obviamente no las sandalias o el escudo, pero el cinturón te ayudaba a poner todo en su lugar, a estar bien sujeto para que las cosas no anden volando por allí o se te caigan. El cinturón sostiene toda la armadura. Y entonces vemos que una vez más, de hecho vamos a ver ese versículo, 2 Corintios 10:5 nos dice que nuestra guerra es espiritual una vez más y que esta guerra implica con destruir argumentos y destruir toda opinión que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, ¿cierto? Entonces, una vez más, más bien si ponemos atención, el apóstol Pablo nos está diciendo que hay una guerra espiritual y nos confirma esto en Corintios. Pero en lugar de que el apóstol Pablo te dice, y esta guerra espiritual la vas a batallar haciendo exorcismos y reprendiendo al enemigo, que esto es bíblico. Hay su lugar para ello. Hay ocasiones en que tienes que irte a hacer ese tipo de liberación, de ministración. Pero el enfoque que el apóstol Pablo nos está diciendo
no es en que nos enfoquemos en el exorcismo o confrontar poderes sobrenaturales, que te agarres el agua bendita, la cruz, ¿verdad? Que des de biblazos, ¿ok? Así no es como hacemos la guerra espiritual. La guerra espiritual implica destruir argumentos, ¿cierto? Destruir argumentos, estamos hablando de argumentos falsos. ¿Cómo destruyes argumentos falsos? Con la verdad. Con la verdad. Te pones la verdad y eso te va a ayudar a distinguir cuáles son los argumentos falsos. A destruir toda opinión altiva que se levanta contra ¿qué? El conocimiento de Dios. ¿Cómo conocemos el conocimiento de Dios? La verdad. La verdad. Entonces te das cuenta que conocer y vivir la verdad es indispensable en nuestra vida espiritual, en nuestra vida natural, y es indispensable para vivir en la cultura con una mentalidad anticultural. Necesitamos conocer la verdad. Conocer la verdad es vivir en una guerra espiritual, y es estar armados, es estar equipados y conocer, ok, ¿de qué se trata la verdad? La verdad es estar de acuerdo con la realidad, estar de acuerdo con la realidad. Ahora, una vez más, estamos hablando específicamente de esa frase de vivir tu verdad, se refiere específicamente a una verdad que tiene que ver con la moral. Cuando hablamos de fe es otra cosa, y creemos que nuestra fe puede cambiar muchas veces la realidad, lo natural, pero no estamos hablando ahorita de mantenernos en fe, estamos hablando del contexto de la moralidad, ¿ok? Entonces, tenemos que reconocer que como cristianos es nuestra responsabilidad conocer la verdad, es nuestra responsabilidad entender qué es la verdad, es nuestra responsabilidad ceñirnos con el cinturón de la verdad. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de toda mentira. Satanás es el padre de toda mentira, y el mundo está influenciado por el reino de Satanás. ¿Y qué es lo que va a promover el mundo? Mentiras. Mentiras, argumentos falsos, altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entonces, la estrategia del enemigo tiene que ver con el engaño, tiene que ver con la confusión de ideas, tiene que ver con la duda, tiene que ver con malas creencias, tanto seas cristiano o no seas cristiano. Porque aún cristianos podemos tener malas creencias, podemos tener confusión, podemos tener dudas. Entonces estas son las estrategias del enemigo: mentir, confundir, distraernos. Y tenemos que reconocer que si la primera estrategia del enemigo tiene que ver con engaños, nuestra primera línea de defensa debe de ser la verdad. Debe de ser la verdad. Y empezamos con la verdad. Y reconocemos que vivir tu propia verdad es una mentira. La frase "vive tu propia verdad" es una mentira. Una vez más, porque en primer lugar no existe tal cosa como tu verdad. No existe tal cosa. Existe tu creencia, existe tu convicción, existe tu opinión, pero nadie tiene la verdad, porque como humanos no inventamos nosotros la verdad. Nosotros no decidimos qué es verdad o no. La verdad existe, y tú puedes aceptarla o no, tú puedes rechazarla o no, tú puedes acordar con ella o no, pero la verdad no te está pidiendo tu opinión, la verdad no te está pidiendo que acordes con ella. La verdad es la verdad, la verdad es la verdad. Entonces, vivir tu propia verdad es una mentira. Y cuando hablamos una vez más acerca de tener tu propia verdad, esto es cuando las personas se aferran a esta terminología, cuando luchan por esta terminología, lo que te están diciendo es: yo quiero hacer lo que quiero hacer y no quiero que me digas nada al contrario. Quiero vivir mi verdad.
quiero hacer lo que quiero hacer y no quiero escuchar nada que me contradiga al respecto. Eso es lo que realmente están diciendo. Ahora, si lo dices así, puede sonar egoísta, puede sonar narcisista, puede sonar desobediente, puede sonar inmoral. Entonces, una frase muy sutil de sonar muy inspirador y muy moderno es: vive tu propia verdad. Yo voy a vivir mi propia verdad. Y reconocemos, ok, no estamos hablando de realmente de la verdad, estamos hablando simplemente de que las personas no quieren aceptar la realidad de lo que es. Y algo también un poco chistoso en nuestra cultura, quizá no tan chistoso, pero lo veo un poco chistoso, es de que muchas personas, muchos autores, muchos influencers dicen, ¿verdad? Vive tu propia verdad. ¿Qué significa? Sé fiel a ti solo, haz lo que tú quieras, hazlo como tú quieras, hazlo cuando tú quieras, vive tu propia verdad. Entonces, como que te están dando el permiso, te están echando porras para que tú hagas lo que tú quieras hacer, pero después te dicen: vive tu propia verdad, pero para ello tienes que comprar mi libro, para ello yo tengo que guiarte, para ello tienes que adoptarme como tu coach y yo te voy a decir, para ello tienes que hacer estas afirmaciones. Entonces, por fin te están diciendo: haz lo que tú quieras, pero en realidad no, en realidad vente bajo mi discipulado y yo te voy a discipular en qué hacer, cómo hacer. Están completamente contradiciendo. Yo le he echado un vistazo a estos libros porque me gusta muchas veces estudiar qué es lo que la cultura está promoviendo. Y verídicamente personas te dicen: oh, tú eres suficiente y tú eres lo máximo, ¿verdad? No necesitas a nadie, pero me necesitas a mí. Necesitas comprar mi programa de 3 semanas para que te ayude a hacer esto y aquello. Por fin, no que yo lo iba a hacer todo lo que yo quería, no que yo iba a hacer como yo lo quería. Entonces es toda una contradicción, es negocio. Siempre búscale el símbolo de negocio, ¿verdad? Y vas a encontrar que gente que promueve esas cosas últimamente terminan contradiciéndose porque te dicen: sí, rebélate contra el sistema, contra la familia, pero no te rebeles contra mí. Sométete a mí porque yo te voy a guiar a vivir tu propia verdad. Y es completamente una contradicción. La verdad bíblicamente nos da libertad. Versículo muy famoso, Juan 8, 31, 32. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad te libera. El no recibir la verdad, el no conocer la verdad, te hace un esclavo. Te hace un esclavo del pecado, te hace un esclavo de la cultura, te hace un esclavo de las mentiras del enemigo, te hace un esclavo del engaño, te hace un esclavo muchas veces de tu propia naturaleza carnal. Y Dios dice que como hijos de Dios nosotros ya hemos sido libres, somos libres, pero tenemos que conocer la verdad. Y no solamente conocerla, tenemos que adoptarla, tenemos que permanecer en su palabra, tenemos que someternos a la palabra de Dios. Y esto pareciera una contradicción. Cuando tú te sometes a la palabra de Dios, encuentras libertad. Pareciera una contradicción, pero eso es realmente lo que necesitamos: recibir la verdad de la palabra de Dios, someternos a los principios de Dios y encontramos libertad. Cuando quiero hacerlo a mi manera, con mis caprichos, con mis deseos, termino siendo esclavo de mí mismo, esclavo del pecado, esclavo de aquellas personas que me están influenciando. Y entonces reconocemos que creer no es suficiente, tener tus propias creencias no es suficiente. Tienes que creer la verdad, tienes que creer la verdad. Una vez más, es tan importante en nuestra vida diaria como
en la eternidad. El que tú creas no es suficiente, tienes que creer la verdad. La verdad te hace libre, la verdad te hace libre. Jesús es la verdad, Jesús es la verdad. Y una vez más, regresamos al versículo que estudiamos la semana pasada acerca de que existe, o creo que las semanas pasadas, no sé, existe un camino que al hombre le parece correcto, pero al final termina siendo un camino de muerte. Ese es el proverbio, ¿verdad? Y el que estudiamos la semana pasada, al final de la predicación, es el versículo donde nos dice que hay muchos caminos que te llevan a tu propia verdad, pero hay un solo camino que te lleva a la verdad. Hay muchos caminos que te llevan a tu propia verdad, entre comillas, porque no existe tal cosa como tu propia verdad. Pero hay solo un camino que te lleva a la verdad. Y muchas veces las personas como que se ofenden de que los cristianos somos tan cerrados de la mente. Somos tan cerrados de la mente. Yo puedo hacer broma de esto porque siento que el mundo son tan abiertos de la mente que hasta se les cae el cerebro, ¿verdad? De que tienen la mente tan abierta. No, es bueno tener la mente cerrada y lavada por la sangre de Jesús. Entonces, hay un solo camino. ¿Y por qué es bueno que exista solamente una verdad absoluta? ¿Por qué es bueno que existe solamente un camino hacia la verdad, hacia Dios, hacia la salvación, hacia la vida? Porque esta es la prueba de que es la verdad. Eso es la prueba de que es la verdad. Si hay muchas verdades, entonces eso nos dice que no es verdaderamente la verdad, porque la verdad es una, la verdad es absoluta. 2 más 2 solamente tiene una verdad, es igual a 4. 2 más 2 es igual a 4. Yo no te puedo decir 2 más 2, a veces es 5, a veces es 3.14, dependiendo cómo te sientas, o en otros países es diferente. No, la verdad es la verdad donde quiera que vayas, en la cultura donde vayas, en el tiempo donde vayas, en el lenguaje donde estés, la edad que tengas, la verdad es la verdad, y la verdad es singular. La verdad es singular. Entonces, más que atacar el que el cristianismo solamente ofrece una verdad, esto es un halago, porque es prueba de que es la verdad. Es prueba de que es la verdad. Jesús es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, nos pueden llamar cerrados de la cabeza, cerrados de la mente, pero salvos. Sí, yo con todo orgullo soy cerrada de la cabeza. Con todo orgullo puedes decirme cualquier tipo de insulto acerca de que soy muy cerrada de la cabeza, pero salva, redimida, perdonada, amada por Dios. Amén. Entonces, ahora ya entendemos muchas veces lo que la gente quiere decir cuando dicen: tú vive tu verdad. Eso es tu verdad, pero yo voy a vivir mi verdad. Ok, ahora ya entiendo un poquito de qué se trata la cosa y podemos ayudar a las personas a acercarse a la verdadera verdad. Y vamos a concluir con el mensaje de hoy, el día de hoy, con saber cómo ministrar a las personas, pero principalmente también empezando por nosotros. Y es de que no vamos a vivir nuestra propia verdad, vamos a vivir la verdad. Vamos a vivir la verdad. Hay una gran diferencia. Y no solamente vamos a vivir la verdad, sino que vamos a comprometernos a ser fieles a la verdad a costa de lo que venga, cueste lo que cueste. Es algo nuevo para nuestra cultura el reconocer que hablar de verdades absolutas, ahora es causa de ofensa en nuestra cultura. Esto
años atrás no lo hubiéramos imaginado, que tú puedes ofender a alguien simplemente por hablar una verdad. Entonces tenemos que reconocer que estamos en una guerra espiritual, que el mundo te va a rechazar, la cultura del mundo no coincide con tu mentalidad, pero por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ceñirnos con el cinturón de verdad y vamos a comprometernos a ser fieles a la verdad y a luchar por la verdad y a proclamar la verdad y seguir luchando contra la cultura por nuestro propio beneficio y para poder ayudar a otros a encontrar la verdad en Jesucristo.